para saber cuándo tenemos que modificar la medicación. Entonces, entre las medidas generales dijimos que la dieta es importante, principalmente la dieta hiposódica, el reposo, que dijimos que era el mínimo estricto, lo mínimo de reposo que sea necesario. Y las calorías también, al que tiene disminución de su masa corpórea o masa muscular, hay que alimentarlo con proteínas principalmente, y a los que tienen sobrepeso hay que disminuir las calorías en general. Restricción hídrica también hablamos, en general son 800 ml a 500 a 1000 ml, lo comúnmente que se le da la posibilidad a la persona para que ingiera líquidos. Ese es el límite, digamos, de la restricción. Y luego tratar las comorbilidades, como la diabetes, por ejemplo, la hipertensión arterial, si es que el paciente todavía mantiene niveles elevados, y otras enfermedades como el Chagas, se tienen que tratar. En general, se tienen que tratar las patologías de base que han provocado probablemente la insuficiencia cardíaca. Fármacos para la insuficiencia cardíaca crónica. Porque la insuficiencia cardíaca aguda se trata de otra manera. Entonces, ¿qué medicamentos se utilizan en la insuficiencia cardíaca? Se utilizan diuréticos como la furosemida, la toracemida, la bumetanida, la hidroclorotiazida, metolazona, espironolactona y eplerenona. ¿Qué tipo de diuréticos son estos? Los primeros son diuréticos de asa, que se llaman, o diuréticos de techo alto, quiere decir que son los más potentes. El principal diurético conocido y utilizado es la furosemida. Y la furosemida. Entonces, hay mucha experiencia con el uso de la furosemida. La torasemida es un derivado de la furosemida que un tiempo se utilizó nomás bastante acá, pero no lo he visto últimamente. La diferencia era que solamente había en tableta y se podía usar o se usaba solo una vez al día y depletaba menos potasio que la furosemida. Esas eran las características. Representaba comprimido de 5 y 10 miligramos. Eh, la torasemida es derivado de la furosemida, entonces la bumetanida es otro diurético que se usa muy poco acá. Este, todavía me parece que lo trae la Abbott de 1 miligramo, pero que también es potente. La hidroclorotiazida se utiliza bastante, es una tiazida igual que la metolazona, derivado de las tiazidas. La hidroclorotiazida viene comprimido solamente de 50 miligramos y en la insuficiencia cardíaca se utiliza para potenciar la acción de la furosemida cuando la furosemida ha perdido algo de su potencia o de su efecto. Y la metolazona también se puede usar este, con el mismo objetivo. La espironolactona ya es un diurético diferente. Entonces aquí tenemos tres tipos de diuréticos. Diuréticos de asa, como la furosemida, la torasemida, la bumetanida. Diuréticos que actúan a nivel del tubo contorneado distal. Y diuréticos que actúan a nivel del tubo contorneado próximo. La espironolactona y la eplerenona son diuréticos que se los llama retentores de potasio, o sea, que ahorradores de potasio.
¿Qué diferencia hay entre la espironolactona y la eplerenona? La eplerenona, como sabemos, la espironolactona es un diurético que usado en hombres por más de 3 meses o una dosis mayor a 50 miligramos puede producir un problema colateral que se llama ginecomastia, que el hombre, por supuesto, no lo ve muy bien, ¿no? O sea, en el sentido de que lo rechaza totalmente por porque tiene una, una característica que le quita aparentemente la virilidad, pues, ¿no? Pero no es así, es un problema de medicación. Pero ha salido por este motivo en parte la eplerenona, que es donde se le quita ese elemento que tiene la espironolactona y ya no produce los problemas de ginecomastia en el hombre. Entonces, pero un poco más cara. El diurético que utilizamos acá, más importante en el sentido de frecuencia de uso y de potencia, es la furosemida, que tenía como nombre comercial, inicialmente salió así de la línea Hosh, Lasik. Ahora hay furosemida genérica, hay otros con otros nombres. La torasemida, como dije, no he visto últimamente. Bumetanida se usa muy poco. Y eso es en lo que se refiere al uso de diuréticos de acción rápida y de acción y con bastante potencia. Cuando se necesita usar diuréticos enérgicos. Luego tenemos la hidroclorotiazida, que se usa poco en la insuficiencia cardíaca y como dije antes, se usa más para potenciar la acción de la furosemida porque actúa a diferente nivel en el nefrón. Y la espironolactona, no solamente por el efecto diurético que es mínimo, sino para ahorrar potasio, y además tiene un efecto antifibrosis, porque todos los procesos inflamatorios del corazón o del pulmón van a, en última instancia, aumentar el tejido blanco intercelular. Así que por eso se usa también la espironolactona. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En cardiología es importante, y los estudios se hacen en ese sentido, que los medicamentos no solamente mejoren la calidad de vida, sino también la esperanza de vida. Entonces, este es uno de los medicamentos que mejora la esperanza de vida en las personas con problemas de insuficiencia cardíaca. El captopril, entre los inhibidores de la enzima convertidora, o AINES, no, IECA mejor dicho, tenemos el captopril, el enalapril y el lisinopril, los que existen en Bolivia. El captopril fue el primer IECA que se sintetizó. Este medicamento viene comprimido de 6 miligramos, de 25 miligramos y 6, 25 y 25 miligramos. Entonces, se utiliza, no, no es así. Estoy tratando ya de hacer la, la dosis para insuficiencia cardíaca, no, 25 y 50 miligramos. 25 y 50. Lo que estoy tratando de hacer es que cuando se trata de insuficiencia cardíaca, ya se dan dosis mínimas, 6,25 por ejemplo. Entonces, el captopril es un comprimido, viene comprimido de 25 y 50 miligramos. Generalmente, y esto es siempre hasta hoy en la insuficiencia cardíaca crónica, se empieza a utilizar los vasodilatadores con dosis mínima. En este caso, el captopril, que es 25, vamos a utilizar 6 miligramos, 6,25 miligramos, 6 por 4, 24. 6,25 miligramos cada 12 horas. Se puede usar cada 8, pero inicialmente hay que, para ver la tolerancia, de acuerdo a los niveles de presión que tenga el paciente, se utiliza 6,25 cada 12. El enalapril es un medicamento que el
que hace efecto es el metabolito del enalapril. Vienen comprimidos de 5, 10 y 20 miligramos. El de 20, algunos laboratorios lo traen con diurético, y el diurético es la hidroclorotiazida, 12,5 y algunos 25 miligramos por tableta. El enalapril ahorita es uno de los más usados en Bolivia, y para una insuficiencia cardíaca, para comenzar a utilizarlo, se utiliza el de 5 miligramos, media tableta cada 12 horas, o sea, 2,5 cada 12 horas. Lisinopril también es un IECA, pero se da una sola vez al día, esa es la diferencia. El lisinopril viene en comprimidos de 10 y 20 miligramos. El de 20 miligramos con diurético, hidroclorotiazida. Hay dos conocidos, el Acerdil de la línea Abbott y hay uno de la línea Inti, que no es muy conocido. En Alapril hay infinidad de nombres comerciales y hay genéricos. Uno de los más conocidos, el más conocido, que más bien ya no se lo promociona tanto porque todo el mundo lo conoce, es el Lotrial de la línea Megalabs ahora, ¿no? Lotrial 5, 10, 20. El otro es el Enalab de la línea Vago. Y de ahí hay genéricos muchísimos. Muy bien. El lisinopril entonces Acerdil y Hipopres de la línea INTI, con las mismas presentaciones, 5, 10 y 20. ¿Cuánto damos de lisinopril para empezar a tratar paciente con insuficiencia cardíaca sistólica? 5 miligramos al día, una sola vez. Otra familia, otro tipo de vasodilatadores antihipertensivos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca son los ARA2, que se llaman antagonistas de los receptores de angiotensina. Otros se llaman bloqueadores de los receptores de angiotensina. En Brasil se los llama BRA. Así tenemos varios. Los que más se utilizan acá son el losartán, valsartán, candesartán, telmisartán, olmesartán e irbesartán. El irbesartán muy poco se utiliza, yo lo he utilizado unas 2 veces nomás. El más utilizado es el losartán, es uno de los primeros que se sintetizó y es el único que se usa 2 veces al día. ¿Por qué se usa 2 veces al día? Porque la dosis que se da no actúa a las 24 horas, se elimina antes. Entonces, por eso es que hay que nuevamente darle medicación a las 12 horas. El losartán viene en comprimidos de 50, 100 miligramos. Y viene con diurético también, hidroclorotiazida. El losartán, entonces, se da 2 veces al día. Por ejemplo, podemos comenzar con 25 miligramos cada 12 horas. O podemos dar uno, a veces también, para observar primero, dependiendo de los niveles de presión. Ya vamos a hablar sobre eso. ¿Cuáles son las características generales para comenzar a medicar con vasodilatadores? Porque como dijimos antes, en el tema de la insuficiencia cardíaca sistólica, nuestro objetivo principal es disminuir la postcarga. Valsartán. Valsartán es uno de los más usados, incluso ya viene combinado, como se llama la polipíldora, con dos otros principios activos, como la amlodipina y diurético. O sea, valsartán más amlodipina más diurético. Fue uno de los primeros que salieron al mercado acá en Bolivia. Ahora ya también hay así tenemos el telmisartán, el olmesartán, principalmente. Entonces, el valsartán viene en comprimidos de 80 y 160 miligramos. Desde aquí para abajo,
los otros se da una sola vez al día. Esas son las recomendaciones. Valsartán, entonces, 80 miligramos, se empieza con 40 miligramos una sola vez al día en la insuficiencia cardíaca. El candesartán viene en comprimidos de 8, 16 miligramos y últimamente ha salido de 32 miligramos y eso en la insuficiencia cardíaca, por supuesto, no se lo usa inicialmente y ya vamos a ver hasta cuándo vamos a usar. Entonces, el de 8 miligramos se usa 4 miligramos una vez al día. Luego el telmisartán viene en comprimidos de 40 y 80 miligramos. Hay también telmisartán con diurético, telmisartán con amlodipino y hay también la polipíldora con 3 principios activos. El telmisartán, todos estos tienen nombres comerciales también, ¿no? Valsartán, uno de los más conocidos, es el Valax o Valaxan, que viene ya con amlodipino. Valax. El candesartán, principalmente el más conocido, es el Blox de la línea Zaval. Hay otro que también tiene la IN y tiene candesartán con la misma presentación. Luego, el telmisartán, hay varios laboratorios que lo tienen, como el Telmix, Telmix 5, Telmix Forte, de 40-80, Telmix con diurético, Telmix con amlodipino. De la línea Prescott, telmisartán. Y luego tenemos el Temizar de la línea Kiva. Y luego tenemos el laboratorio SAE también tiene su principio activo con el telmisartán. Olmesartán. El olmesartán se decía que era uno de los que tenían una mayor potencia de los árados, porque se dice que todos no tienen una diferencia importante, la diferencia es mínima entre uno y otro. Pero sucede de que a veces hace efecto más uno que el otro. Ejemplo, una vez yo tenía un paciente que estaba eh, con candesartán y le di una dosis equivalente de valsartán y la presión le bajó más que con candesartán. Entonces hay esas situaciones también. Entonces, normalmente y por teoría deberíamos pensar de que es lo mismo, va a ser el mismo efecto. No es tan así. Y el olmesartán viene uno de los más conocidos, el Iltux de la línea Tecnofarma y que ya viene también con dos otros principios activos. Generalmente viene como Iltuxan con solamente amlodipino o viene como Iltux con el diurético y hay otros como el Loxar de la línea Prescott, en relación al olmesartán. El irbesartán casi no se lo utiliza, viene por de 150 y 300 miligramos. Beta bloqueadores, IECA, para 2 y beta bloqueadores sin contar diuréticos, porque los diuréticos son complementarios a todos o los demás. Entonces, los beta bloqueadores, carvedilol, bisoprolol, nebivolol, metoprolol, son los que más se utilizan en cardiología. Son diuréticos de última generación, la mayoría. Y los diuréticos de primera generación son contraindicados en la insuficiencia cardíaca, como por ejemplo el propanolol y el atenolol. Los nuevos diuréticos más bien están indicados en la insuficiencia cardíaca. Ustedes saben cuál es la función de un beta bloqueador, cómo actúan los beta bloqueadores. También hay algunas diferencias, por supuesto, en la forma de acción de la vasodilatación. Pero, como dijimos, todos los antihipertensivos son vasodilatadores. Todos los vasodilatadores actúan, por supuesto, produciendo dilatación del oso
de las arterias principalmente, y tienen una acción cada uno diferente. Entonces, así tenemos el carvedilol. El carvedilol no es un betabloqueador puro, es un betabloqueador mixto, alfa y beta. Se utiliza muchísimo acá el seguro de salud universal. Es lo que más se utiliza en betabloqueadores. Se da 2 veces al día y vienen comprimidos de 6,25, 12,5 y 25 miligramos. Entonces, para empezar, se puede empezar con 3,6,25, entonces 3,12, 12,25 o 12 nomás. La mitad del de 6,25. Y cada 12 horas se da el carvedilol. El bisoprolol viene comprimidos de 1,25, 2,5, 5 y 10 miligramos. El que tiene esta presentación así toda, principal, es el Eurocorp de la línea Savart, pero también tiene bisoprolol la línea Kinfara, que tiene el Bisol, y así hay otras presentaciones, como la línea Megalab también tiene un bisoprolol. Luego el metoprolol, que se utiliza poco, casi no hay esa escuela de usar metoprolol como en otros países, ¿no? Acá entró poco desde que yo empecé a trabajar como cardiólogo, e incluso en el hospital donde yo hice la especialidad, no. En Europa parece y en Estados Unidos se lo utiliza bastante. Viene de 25 y 50 miligramos. Otros vasodilatadores. Tenemos también antagonista al calcio que no se lo utiliza casi en la insuficiencia cardíaca por algunos efectos relacionados con el calcio. Hay otros vasodilatadores que se usan especialmente en ampollas en algunas circunstancias específicas, como la combinación de hidralacina y dinitrato de isosorbide. Personalmente, la hidralacina nunca la utilicé ni en ampollas ni en comprimidos. El dinitrato de isosorbide es un vasodilatador tipo nitrato que se utiliza más que todo antes en las coronariopatías, en las anginas de pecho estable. Ahora se utiliza un derivado que se llama el mononitrato de isosorbide. Este dinitrato, el problema que tenía, que producía mucho dolor de cabeza, y el dinitrato produce menos, el mononitrato produce menos dolor de cabeza. Otro, aparte de estos vasodilatadores, ¿no? IECA para dos beta bloqueadores. Aparte de esos tres, y esos tres generalmente van a aumentar la esperanza de vida. Aparte de esos tres, dijimos, se usa diuréticos. Aparte de los diuréticos, se usa digitálicos. ¿Cuándo se usa digitálico? Cada vez se está utilizando menos la digital. Y lo que hace la digital es mejorar la fuerza de contracción. O sea, es un inotrópico positivo. Mejora la fuerza de contracción,
¿Me escuchan? Sí, doctor. Hola. Sí, Bueno, se voy a escucha. terminar, vamos a volver a entrar, ¿ya? Estábamos hablando de los digitálicos, que ahora la dioxina, que es la única, el único digital que se utiliza menos que antes. Y su acción es mejorar la fuerza de contracción. Antes, ese era el principal objetivo de la insuficiencia cardíaca. Ahora no. Como ya dijimos antes, el principal objetivo es disminuir la resistencia periférica. Entonces, pero hay situaciones donde es necesario el uso de la digoxina, como por ejemplo, mi indicación que yo le doy a los estudiantes es digoxina en la insuficiencia cardíaca sistólica con tendencia a la hipotensión. ¿Por qué? Porque incluso cuando empezamos a usar vasodilatadores para mejorar, para disminuir la poscarga, la presión puede caer mucho más de lo que pensamos y le puede ocasionar problemas al paciente. Entonces, por más que empecemos con dosis mínimas y de todas maneras, entonces para más seguridad y empezar a usar un vasodilatador, cuando está, por ejemplo, la presión en 90, 60, 100, 70, entonces yo prefiero usar digital, prefiero usar digoxina y así estoy más tranquilo porque le estoy dando fuerza y estoy vasodilatando. Entonces la presión no se me va a bajar mucho si se va. Y es no solo por eso, sino porque lo principal, mejora la calidad de vida. No aumenta la esperanza de vida, pero mejora la calidad de vida. Yo he tenido a varios pacientes que se los han retirado, le han retirado la dioxina, y cuando los he visto nuevamente están con cansancio, falta de aire, y les he agregado nuevamente y han mejorado. Entonces, todavía yo sigo utilizando la dioxina en esas circunstancias, no como antes. Antes se usaba para todo, incluso para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque no se sabía todavía, no había el ecocardiograma como está ahora, que nos muestra bastante eh, detalle de la función, de la anatomía, de las válvulas, de los flujos, como es ahora. Entonces, ¿cómo damos la digoxina? La digoxina se da una sola vez al día porque tiende a acumularse. Por eso es que inicialmente uno da dosis mayores durante 3 días a 5 días. Si es joven, por ejemplo, si tiene un buen riñón. Si no, generalmente yo estoy optando por dar una dosis porque en la parte de ambulatorio, si el paciente puede equivocarse. Yo le doy tome una cada 8 horas durante 2 días o 3 días y después baje a una o a media. Entonces de repente se equivoca y se intoxica. Es muy fácil la intoxicación con dioxina porque la dosis terapéutica está muy cerca de la dosis tóxica y produce grandes problemas. Entonces hay que tratar de evitar eso. Así que entonces damos la dioxina una sola vez al día. ¿Cuándo empezamos? Empezamos con un cuarto de tableta, pero no es lo mismo que los vasodilatadores. No estoy hablando lo correcto. Dijimos que la dioxina se da dosis aumentada al principio para impregnar el miocardio. La dosis mínima es cuando ya lo impregnamos y disminuimos la dosis. Ejemplo, le doy un comprimido de, al día por 3 días y después le bajo a la mitad. Generalmente la mayoría con la mitad va a ser suficiente. No se va a intoxicar y va a mejorar la fuerza de contracción. ¿Ya, no? Entonces, esa es la forma.
dar mayor cantidad para impregnar y después disminuir la dosis. Siempre una sola vez al día. Comprimidos de 0,25, ampollas, hay que hacer la dosificación, y las gotas. Las ampollas se utilizan generalmente en paciente internado cuando hay necesidad de usar rápidamente un medicamento que le aumenta la fuerza de contracción cuando el paciente tiene tendencia a hipotensar y también a tener una frecuencia cardíaca rápida por insuficiencia cardíaca. En esos casos, la diosina es excelente, solamente que a veces puede producir arritmia. Complicaciones en la insuficiencia cardíaca. Las dos principales complicaciones son infecciones pulmonares y trombosis venosa. Yo no entro en detalle porque el tiempo es corto para exponer todo en detalle. Entonces, ustedes pueden leer un poco más. Infecciones pulmonares, por ejemplo, tipo neumonía, ¿no? Trombosis venosas, coágulos que van a obstruir una vena y van a producir pues, una lesión importante, ¿no? Por trastornos de la coagulación principalmente. Así que esas son las dos principales complicaciones. Hay otro aspecto. Bueno, antes que eso tenemos que decir la generalidad, que también podría decirlo al principio, pero después de que hemos visto todos los medicamentos que generalmente se utilizan en la insuficiencia cardíaca, debemos decir lo siguiente, genéricamente, ¿no? Los medicamentos para la insuficiencia cardíaca son los vasodilatadores, los mismos que se utilizan en hipertensión. La dosis mínima que se utiliza en insuficiencia cardíaca y de acuerdo a entonces estamos hablando de las generalidades. Las dosis para la insuficiencia cardíaca son dosis mínimas de inicio. ¿Y eso permanece siempre así? No. Cada 15 días, cada 15 días se hace una evaluación de los signos vitales, especialmente la presión arterial, pero también de la parte subjetiva del paciente, cómo se siente, ¿no? ¿Qué siente? ¿Qué síntomas quedan? Y cómo está evolucionando. Y con eso ya se hace el aumento de la dosificación de la medicación cada 15 días. ¿Y hasta cuándo? Se aumenta hasta que el paciente lo tolere. Y a veces se llega a dar cantidades de vasodilatador parecidas a los de la hipertensión arterial. Y le hace mucho bien al paciente si tolera. Ahora dirán, ¿con cuál empezamos? Porque son diferentes. ¿Con IECA ARA2 o con beta bloqueadores? Cualquiera de los dos. ¿Podemos usar los dos? Se puede usar los dos. Yo sugiero que sea primero uno y después agregar el otro, no los dos al mismo tiempo, aunque algunos lo hacen así, por la tendencia a hacer hipotensión. Entonces, esas son las generalidades del tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica o con fracción de eyección disminuida en relación a la disminución de la resistencia periférica o postcarga.
es como objetivo y ese es el medio de producir mejoría en el paciente. Los diuréticos se darán de acuerdo a la necesidad y la dioxina también. Si vemos que el paciente empieza con dosis, que tiene una presión casi sobre los parámetros inferiores de normalidad, tenemos que tener mucho cuidado. A veces se da la medicación y el paciente tiene hipotensión. Entonces hay que suspender la medicación, quizás disminuirla y empezar de nuevo. O ver qué otro problema hay. Después estamos dando mucho diurético también. Estamos dejando con hipovolemia al paciente. Así que todo eso hay que observarlo. Pero el tratamiento en lo posible hay que hacerlo porque es lo único que va a mejorar al paciente en esta patología, en estas circunstancias. Hablamos también sobre, no está acá, eh, cuáles son los factores que nos permiten observar si un paciente es portador de insuficiencia cardíaca, aunque todavía no sea grado 2 o 3, que un paciente retorne nuevamente al hospital. ¿Cuáles son los factores que hacen que recidive la enfermedad? ¿No? Precipitantes y recidivantes. ¿Qué factores son los que empeoran el cuadro? Por lo menos, a los más frecuentes son tres. Un paciente que está medicado, que fue internado, digamos. Eh, Fue internado descompensado, como ya vimos en la clasificación. Luego se compensó, salió del hospital con una medicación. Uno de los factores para que recidive es la suspensión de la medicación. Uno. Entonces, cuando nosotros vemos que tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, ya ha sido internado y tiene alguna insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos que preguntarle, ¿cómo fue con la medicación? ¿Sigue tomando? Luego, otro factor es la dieta. El paciente de dieta come sal normal, eh, estimulantes algunos, café, Coca-Cola, yerba mate, no los otros estimulantes, pero por lo menos eso, o masca coca, eso es frecuente. Y luego, otro factor que también hace que nuevamente vuelvan los síntomas es el trabajo. Si es una persona que trabaja en forma manual y empieza nuevamente a trabajar lo mismo, se va a descompensar nuevamente rapidísimo. Entonces, eso es lo que traen cuando un paciente vuelve después de haber sido compensado y se despega. Entonces hay que verificar esos factores principalmente. Luego, claro, cualquier patología pulmonar, fiebre, uso de corticoides, uso de eh, eh, estimulantes, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a producir una descompensación cardíaca. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí está la clasificación funcional. No hay síntomas, no hay limitación. No hay limitación. Por más que el paciente pueda tener patología, pero no tiene limitación de la capacidad física en ese momento. Es clase funcional 1, clase funcional 2, limitación leve de la actividad física. Quiere decir la actividad física común, caminar, hacer las cosas comunes, no hacer deporte. La actividad física habitual provoca síntomas de insuficiencia cardíaca, fundamentalmente disnea.
Entonces ya en la clase funcional 2 ya hay cierto grado de disnea. La clase funcional 3, limitación marcada de la actividad física. Quiere decir de que la persona ya no se cansa solamente cuando hace sus actividades. Quiere decir que disminuyendo sus actividades físicas, se cansa también. La actividad física menor a la habitual provoca síntomas. Se cansa haciendo actividad menor a la habitual en la fase 3 o en la clase funcional 3. Es incapaz de realizar actividad física en la clase funcional 4. Ya no puede hacer nada e incluso tiene síntomas de reposo. Es incapaz de realizar actividad física sin presentar síntomas hasta en reposo. Esa es la clase 4, es la clasificación de, relacionada con la disnea de la New York Heart. Entonces, cuando generalmente se interna un paciente viendo solamente la insuficiencia cardíaca en la grado 3 y grado 4, viendo la clínica de ese paciente, ¿no? Y ver otros factores u otras comorbilidades también. Por ejemplo, ¿qué cosa puede ser? Es un paciente que viene del campo, de aquí 100 kilómetros. No tiene condiciones económicas adecuadas, digamos, para decirle, mire, ahora no podemos internarlo, vuélvase mañana. Se lo tiene que internar. Se lo tiene que internar porque no tiene dónde irse. O sea, esas son cosas, digamos, eh, no muy frecuentes, pero ese es un factor que contribuye a tomar la decisión de internar. Porque otro factor importante, este es un factor que sí hay que tenerlo muy en cuenta. Yo le doy a mi paciente toda la medicación que debe ser y está ambulatoria. Ese paciente llega un momento en que no mejora, a pesar de que dice que toma la medicación, porque ese es otro factor. Hay que tratar de alguna forma confirmar que la persona está tomando los remedios, porque de esa manera nosotros interpretamos el estado actual clínico del paciente. Entonces el paciente toma los remedios, todos, pero no mejora. ¿Qué hacemos? Por supuesto, la dieta seguro que no es la adecuada. Por supuesto que de repente el ejercicio antes, ahora ya quizás no puede, pero tiene que obligadamente hacer alguna cosa de esa, aunque tome toda la medicación. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que internarlo porque tenemos que darle medicación vía endovenosa. La medicación oral tiene sus limitaciones en el sentido de que cuando hay edema, y si el edema es generalizado, cuando ya es importante, y disminuye incluso la absorción de los medicamentos. Entonces necesita la persona primero también guardar un reposo adecuado y recibir medicación endovenosa para que sea más efectiva y el paciente se compense. Esos son algunos ejemplos nomás, ¿no? Pero hay varias situaciones que uno cuando sale médico quisiera conocerlas todas para poder no equivocarse. Pero tiene que tener unos parámetros generales para poder empezar a medicar, porque si no empieza nunca no va a tener experiencia. Así que eso es lo que se refiere a este tema, pero también es importante que hablemos de los electrolitos. Sodio, potasio y magnesio tienen mucho que ver en el tratamiento y con los pacientes que tienen trastornos cardíacos y edemas, con el uso de diuréticos, por ejemplo. Hay situaciones donde el paciente va a tener dieta hiposódica, incluso algunos le dicen asódica, y recibe diurético. Le hacemos un ionograma y ese paciente tiene 125 miliequivalentes de sodio y tiene ya trastornos del sistema nervioso central. Entonces no es nomás sacar la sal, hay que ver con un ionograma que esté dentro de los límites normales, porque afecta al sistema nervioso. Luego, el potasio. Potasio es fundamental, fundamental. 3.5 a 5 o 5.1 o 5.5 dicen algunos. ¿Por qué? Porque si el potasio baja, hay trastornos musculares y en el caso del corazón va a dar lugar a arritmias cardíacas, muy frecuentes.
eran más graves cuando se usaba bastante digoxina. Entonces, potasio siempre tiene que estar dentro de los límites normales de la sangre. Y luego también el magnesio, que no se lo reconoce mucho, pero influye. Por ejemplo, hay menos posibilidad de calambre cuando se usa el diurético y estabiliza también la membrana muscular. Entonces, hay que tener en cuenta el cloro también, por supuesto que va junto con el sodio, porque hay hiponatremia, hay hipocloremia, hipopotasemia. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Un aspecto fundamental también que no quiero olvidar es que todo paciente, no solamente cardiópata, todo paciente crónico que se alimenta mal va a tener problemas de proteínas en sangre, especialmente albúmina. Y si la albúmina baja, el paciente se va a hinchar, independientemente de cualquier otra causa, o va siempre junto a otros problemas renales y cardíacos, por ejemplo. Entonces, siempre hay que pedir en el laboratorio albúmina en sangre, aunque no se pida proteínas totales y todo eso. Entonces hay que tener en cuenta el ionograma, sodio, potasio, magnesio y cloro. Hay que tener en cuenta la albúmina, importantísimo. Todo paciente que ingresa este, con problemas crónicos, hay que pedirle albúmina en sangre. A todos, inclusive los quirúrgicos, porque para que haya cicatrización se necesita que haya buenos niveles de albúmina en sangre. Proteína. Eso es un resumen del tema de insuficiencia cardíaca. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nadie quiere preguntar. Iris Leati, Presente, doctor. diga, ¿quería hablar o no? ¿Le entendieron o no le entendieron? Sí entendimos, doctor. Está todo bien Claro. apuntado. En lo que se refiere, por ejemplo, al diurético furosemida, cuando la persona está muy edematizada, en anasarca, por ejemplo, y está con bastante congestión pulmonar, muchas veces se hace el tratamiento que se llama de ataque. Se le daba antes una ampolla de furosemida cada 8 horas. Así, digamos, como esquema. Yo digo lo siguiente, hay que dar una ampolla de furosemida en este momento, hoy, está, pero hay que ver cuánto orina en las próximas 6 a 8 horas. Si ese paciente orina poco, se le puede seguir dando, pero hay que controlar la presión y la frecuencia cardíaca, principalmente la presión. Porque la presión va a ser también, si no está hipotenso o tendencia a la hipotensión, va a ser que haya flujo renal. ¿Por qué? Porque estos pacientes, como ya dijimos, si hay bastante agua en el intercelular y en el intracelular, quiere decir que probablemente el intravascular, que es el agua, está disminuido, o sea, los líquidos están disminuidos. Entonces, ¿qué oferta le vamos a hacer al riñón de volumen para que elimine orina? Muy poca, muy poca. Entonces, tenemos que ver el sodio cómo está, porque los electrolitos son importantes, los coloides como la albúmina, también tenemos que observar eso. Y pues ir evaluando al paciente todos los días que está internado y cada cierto tiempo, si el paciente está, es un paciente ambulatorio. Entonces, si no es necesario, si no hay
signos evidentes de congestión pulmonar, falta de aire y probable tendencia a hacer un edema agudo. No hay necesidad de sacar líquidos tan rápidamente. O sea, la tendencia inicial es que tenemos que hacerlo orinar como sea y cuánto. No es así. Hay que hacer que elimine líquidos, pero tiene que haber una proporción, porque si elimina demasiado rápido también va a entrar hasta cierto punto, puede entrar en una hipotensión importante. Entonces, todo tiene que ser controlado, no solamente porque tengamos que hacerlo orinar, porque el paciente está muy edematizado, no, tampoco de golpe. Tenemos que hacer proporcionalmente las cosas, en el sentido de que tiene que salir cierta cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque el medio interno se tiene que equilibrar. Sale del intravascular y entra del intracelular y el intercelular al intravascular. Porque si lo tratamos rápido, se va a hipotensar. Entonces, eso hay que pensar, que no porque el paciente está con mucha falta de aire, tenemos que usar como sea, y es el orinar en una hora 2000 ml. No, no, tiene que ser de acuerdo a los niveles de presión, por ejemplo, como un parámetro importante para dar los diuréticos. ¿Y cuánto orina? Tenemos que hacer un balance hídrico, ingresos y egresos. Vemos si hay albúmina, porque si nos va a hacer hipotensión y tiene un buen riñón, le ponemos albúmina para que se quede el líquido dentro del intravascular y no se elimine, o sea, no se salga al intercelular o al intracelular. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, no es nomás el catedrático dijo que hay que dar diurético para que orine. Sí, pero ¿cómo? ¿Dónde, cuánto tiene que orinar? ¿Cuánto tiene que ingresar? ¿Cuánto es la orina normal por día? ¿Cuánto es lo mínimo de orina que debería orinar un paciente? ¿Cómo está la concentración de esa orina? Todo eso es importante evaluar. Y como ya dijimos, hay que evaluar el peso del paciente, hay que evaluar el área cardíaca después de una semana con otra radiografía, hay que evaluar la frecuencia cardíaca que tiene que disminuir. Todo eso en la clínica es importantísimo. Aparte del factor subjetivo, que el paciente cuando uno le pregunta cómo está, puede decir, oh, mucho mejor, ya tengo apetito, tengo ganas de caminar, todo eso. Pero la mayor parte de las veces eso es solo funcional, o sea, circunstancial. Él va a mejorar y mientras siga las instrucciones de tomar remedio, de no comer mucha sal, de no hacer demasiado ejercicio, él se va a mantener más o menos bien. Pero con seguridad la mayor parte de ellos va a volver al hospital en unos 3 a 4 meses. Y cada vez que vuelven va a ser peor. Y los medicamentos van a ser menos efectivos, inclusive como la furosemida, pero cada vez van a volver en peores condiciones. No se mantiene la enfermedad igual, generalmente. Entonces, eso también tenemos que pensar. La insuficiencia cardíaca en esa etapa no es una enfermedad terminal en el sentido de si es un problema de neoplasia maligna, pero sí es un problema terminal en el sentido que el corazón ya no tiene capacidad para contraerse. Ya no tiene. Es un trasplante muchas veces, ¿no? Entonces, por eso hay que utilizar todo lo que se puede utilizar en medicación y además el paciente tiene que poner de su parte. Ahora, se están usando nuevos medicamentos, ¿ya? Que se llama medicamentos que han revolucionado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Uno de ellos se llama sacubitril/valsartán. Sacubitril/valsartán. Este medicamento es una combinación de un ARA2 con el sacubitril, que tiene una acción con una sustancia que la inhibe, el sacubitril. Entonces, a nivel renal,
Entonces, este medicamento tiene eh, mayor importancia, capacidad para mejorar al paciente que el IECA solo o el ARA2 solo. Es un poquito caro todavía, pero ya se está usando aquí en Bolivia desde hace unos 6 meses, un año. Luego tenemos también la espironolactona, que debe ser usada siempre. Luego también tenemos otro medicamento que se llama dapagliflozina. Dapagliflozina es inicialmente un antidiabético, pero que también actúa muy bien en la insuficiencia cardíaca. Se utiliza ya en la insuficiencia cardíaca también. Dapagliflozina, lean ustedes sobre eso, sobre sus cualidades, sus principios activos, forma de acción, y se utilizan estos tres elementos o estos tres medicamentos: sacubitril, valsartán, dapagliflozina y la espironolactona. Esos son los medicamentos que últimamente se están usando en la insuficiencia cardíaca con excelentes resultados. Mejor que, como dijimos, que los IECA solos. Bueno, en lo que se refiere a la insuficiencia cardíaca diastólica, no se encontraba hasta el momento una solución, un medicamento que controle y que resuelva el problema, porque es diferente el mecanismo, ¿no? El mecanismo es que hay resistencia al ingreso de sangre a los ventrículos, porque no se distiende. Entonces va a haber un trastorno hacia atrás del ventrículo izquierdo. Entonces va a congestionar como sea el pulmón, sin que haya disminución de la capacidad de salida. Simplemente hay mucha resistencia. No entra a la cantidad de sangre que debe entrar al ventrículo izquierdo. Y se tiene que quedar hacia atrás. Entonces da consecuencias retrógradas. Por más que adelante haya una función buena, con fracción de eyección preservada. Se recuerdan que la definición de insuficiencia cardíaca es que no, el corazón no tiene la capacidad de llevar todos lo necesario a la periferia, a los tejidos, en relación al oxígeno y a los nutrientes. Sin embargo, aquí sí, de acuerdo a la definición, hay una fracción de eyección buena, preservada. Sin embargo, va a dar congestión y va a dar cansancio y va a dar falta de aire. Va a dar trastornos típicos de una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Por esa resistencia que opone la pared del ventrículo izquierdo en este caso. Y que la sangre no va a poder entrar igual. Y va a haber un enlentecimiento también de la circulación. No va a poder entrar al ventrículo izquierdo lo suficiente. Así que generalmente hay frecuencia cardíaca rápida. ¿Y qué es lo que se trata de hacer? De aumentar el tiempo de diástole con los beta bloqueadores. Eso es lo que yo hago, por ejemplo, también. Aumento. Además, en la insuficiencia cardíaca, me estaba olvidando, de los vasodilatadores se utilizan también, tipo valsartán, sacubitrilo, se utilizan los beta bloqueadores. Entonces son 4 medicamentos que se están usando actualmente en en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica. En lo que se refiere a la diastólica, entonces hay que disminuir la frecuencia cardíaca para tratar de que el tiempo de diástole sea mayor y bueno, haya un poquito más de distensibilidad o entre mayor cantidad de sangre, porque la sangre se queda hacia atrás. Y si hay una resistencia mayor, esa sangre va a ocasionar trastornos de presión alta.
en el pulmón, en la arteria pulmonar. Luego el ventrículo derecho va a tener también una resistencia para su función de contracción y ahí va a empezar también los trastornos del lado derecho, como ya vimos cuando empezaba en el lado izquierdo. Entonces, eso es lo que se refiere a insuficiencia cardíaca. Lean, es un tema muy bonito y hemos terminado este tema. El próximo va a ser hipertensión arterial y luego vamos a ver exámenes complementarios. Bueno, los exámenes complementarios también que se piden en la insuficiencia cardíaca, me estaba olvidando, son como ya dijimos, laboratorio, electrocardiograma y radiografía, los básicos, exámenes complementarios. Luego, ecocardiografía, si es que existe la posibilidad, a todos los pacientes. Ahora, pacientes ya más específicos con problemas, digamos, de coronariopatía, cateterismo puede ser, ¿no? O test de esfuerzo previo cuando el problema coronario da manifestaciones de tipo angina de pecho estable, Holter cuando hay arritmias cardíacas. En el electro, pues no siempre se van a poder notar todas, porque el electro es un momento nomás que se hace. En cambio, el Holter de 24 horas, puede ser de 12, pero generalmente de 24 horas, ahí se va a ver mejor qué tipo de arritmia, la frecuencia de la arritmia, para poder tomar la decisión de tratar con medicamentos o hacer algún otro tipo de tratamiento. Luego tenemos que es el tema que vamos a dar posteriormente, ¿no? Para hacer diagnóstico, la medicina nuclear también. Luego la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética. Y en la hipertensión solamente tenemos un sistema como el Holter para ver los cambios de la presión arterial durante el día o la noche. Se coloca un manguito que en forma automática va a ir tomando la presión para sacar conclusiones de cómo la persona tiene determinados niveles de presión durante el día o durante la noche. Porque hay personas que se les da medicación, pero que en algún momento tienen subidas de presión que no deberían tener. Entonces, para confirmar eso, se solicita lo que se llama MAPA, que se llama así porque es un examen ambulatorial de la presión arterial. Monitoreo se llama, por eso la M. Monitoreo ambulatorial de la presión arterial, MAPA. Es un holter, digamos, de la presión. El holter se utiliza más que todo para ver arritmias, para ver trastornos eléctricos del corazón. El test de esfuerzo principalmente para diagnosticar cardiopatía isquémica y otros. Cuando veamos exámenes complementarios ya vamos a hablar de forma un poquito más extensa sobre esto. Eso es lo que podemos decir de la insuficiencia cardíaca. Como no hay preguntas, quiere decir de que han entendido perfectamente. Guay. ¿Cuánto falta? 5 minutos. Voy a traer mi lista.